Hola, tenemos el placer de conversar, de seguir conversando con don Antonio Garrigues Walker. Digo seguir conversando porque acabamos de salir de una mesa redonda con profesionales, con CEOs, con personas del ámbito jurídico, del ámbito empresarial, donde hemos debatido acerca de tendencias, de populismos, de la vida política, la vida empresarial. Y vamos a seguir conversando un poco acerca de aquellos aspectos que nos ocupan y que nos preocupan en el ámbito de la formación jurídica. Y me gustaría empezar, Antonio, preguntándote, hablándote y debatiendo de alguna forma cuáles son los principales retos de la formación de los abogados del futuro. ¿Cuáles son aquellos aspectos que tenemos que cuidar en la universidad? ¿Cuál es el papel de la universidad en la formación de los abogados del futuro? Vamos a ver, la universidad y los abogados que estudian en esta universidad, y en concreto los juristas, tienen que ser conscientes de que el mundo tecnológico y el mundo científico les va a afectar de una manera decisiva, igual que afecta a otras profesiones liberales, igual que afecta a los médicos, a los arquitectos, a todas las profesiones liberales sin excepción. Y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y que un estudiante de esta universidad lo que tiene que hacer es darse cuenta de que no puede estar al margen de este tipo de avances tecnológicos y científicos, porque forman parte de su vida profesional, en el sentido de que no hay un solo avance técnico ni un solo avance científico que no tenga consecuencias jurídicas. Todos tienen consecuencias jurídicas y a veces muy importantes. Hemos hablado en el diálogo anterior de que estamos perdiendo, por ejemplo, el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, incluso el derecho a la verdad. Bueno, pues puede haber otros derechos en riesgo y, por lo tanto, una persona que tenga sensibilidad jurídica tiene que ser consciente de que los nuevos avances tecnológicos y científicos, y en concreto la inteligencia artificial en todas sus formas, le está afectando y le va a afectar en su vida. Una persona que salga de esta universidad sin conocer lo que está pasando en el mundo técnico y científico, no digo en todos sus detalles, pero de una manera esencial, no está bien formado. De hecho, Antonio, nosotros integramos, ya sabes que hacemos una permanente revisión de nuestros programas, hemos integrado todos estos aspectos en nuestras titulaciones. Y nos gustaría saber no solamente cómo afecta o cómo está afectando a nuestros derechos, ¿no?, como acabamos de comentar, sino también abordar el tema de cómo va a afectar a la gestión en los despachos de abogados, por ejemplo. Pues es un tema ese realmente muy delicado. En un despacho como el del que yo soy ahora presidente de honor, porque no mando nada y porque la verdad es que quien lo está haciendo es el presidente ejecutivo, que es Fernando Vives, que es el que sabe lo que hay que hacer. Estamos dedicando una cantidad de dinero importante al tema de la inteligencia artificial, porque nos damos cuenta inevitablemente que tenemos que tenerla en cuenta. Es que a través de la inteligencia artificial se puede acelerar el conocimiento jurídico de los temas de una manera muy importante y además se puede profundizar en ellos. Es decir, no solamente es un tema de conocimiento, es un tema de hacer un conocimiento más profundo y más completo, ¿no? Y por lo tanto, que sepan que en el mundo profesional la inteligencia artificial en todas sus formas, incluida desde luego la robótica, va a ser decisiva. ¿Y cómo impacta esto a la profesión, al valor que aporta el abogado en el ejercicio de su profesión? El abogado tendrá que demostrar que la inteligencia artificial le ayuda en su profesión, pero que él tiene que hacer algo más, tiene que aportar un valor añadido. Y al final es lo que ha hecho siempre el abogado, es aportar no solamente el conocimiento de la ley, que es una condición sine qua non, sino también el cuándo hay que aplicar la ley y el cómo hay que aplicar la ley y cómo a veces hay que decirle a un cliente: usted tiene todo el derecho a hacer esto, pero mi consejo es que no lo haga, porque se puede crear más problemas que soluciones. Insisto, a pesar de que tiene usted todo el derecho del mundo, pero como vaya por este camino va a obtener mucho menos de lo que pensaba y posiblemente va a perder bastante más de lo que usted creía. En los retos que efectivamente estamos abordando, además de esta conciliación, esta convivencia entre ciencia, tecnología
y Derecho. Identificamos también, y tú lo has comentado, venimos precisamente de hablarlo en la conversación anterior, de la importancia de desarrollar una mente global. Y nos encontramos con el gran reto de la conciliación entre la globalización y la internacionalización de las organizaciones y al mismo tiempo esa vuelta pues, a los nacionalismos o la recuperación o a la defensa de aspectos más locales. Es ese equilibrio entre el global y lo local que de alguna manera en el mundo empresarial, bueno, pues yo creo que llevamos ya un avance importante, pero a mí sí que me gustaría, Antonio, que nos dijeras cómo debemos educar y formar a los estudiantes que están estudiando Derecho en este sentido. Pues el estudiante de Derecho tiene que reconocer lo que tú has mencionado con toda claridad, que es el conflicto entre el avance del populismo y al mismo tiempo la necesidad del universalismo. La universidad tiene que hablar del mundo y tiene que hablar del universo y tiene que entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, por mucho importancia que le demos a los populismos, un estudiante de esta universidad y la propia universidad no puede renunciar a intentar educar de una forma global, a explicarle al estudiante que además del mundo en el que está, hay otro mundo mucho más importante que este, lleno de temas fascinantes, de culturas fascinantes. Hay una cultura jurídica china, hay una cultura jurídica japonesa, hay una cultura jurídica alemana, no digamos el mundo anglosajón, hay sistemas jurídicos distintos y una persona, un chico joven que en estos momentos está estudiando tiene que darse cuenta de que tiene que tener un globo terráqueo en la mente, tiene que tenerlo en la mente y tiene que pensar que además de esto, que es pequeño, hay otras cosas enormes, ¿no? Y yo creo que la universidad tiene una obligación intrínseca por su propio carácter de hacerle ver que tiene que ser sensible a ese proceso de universalización, de globalización y de internacionalización en el que estamos envueltos. ¿Están en este sentido nuestras firmas, nuestros despachos de abogado, están a la altura, han abordado esa globalización de una forma correcta? Porque de alguna manera también nuestros estudiantes se encuentran luego con la tozuda realidad de que luego pues, no es tan fácil, ¿no?, ejercer desde el punto de vista global. Y ahí tenemos muchos deberes por hacer también desde el punto de vista de la educación universitaria, del propio sistema educativo. ¿Cómo estamos? Si tuviéramos que hacer un análisis. Primero en lo que acabas de decir y que está muy bien dicho, que es que la propia universidad tiene que asumir la responsabilidad de hablarle al que estudia abogacía de cómo se ejerce la profesión de la abogacía, tanto en España como en el mundo, ¿no? Y lo que quiero decirte es que en estos momentos, a lo largo de las últimas 2 décadas, la profesión de la abogacía en España se ha modernizado de una manera admirable. El número de bufetes grandes, bufetes medianos, incluso bufetes pequeños, es un equilibrio realmente maravilloso. Y la profesión admite bufetes grandes, bufetes medianos incluso el abogado solo, el abogado que practica solo la profesión. Hay espacio para todos ellos, ¿no? Pero tienen que saber cuáles son las opciones que hay y cuáles son las dificultades de crear un despacho colectivo. La gente que tiene un despacho colectivo se unen 4 personas y ya está. No, hay que regularlo muy bien porque si no, en el proceso de crecimiento ese tema se obstruye. Pero comparado con Europa, que es con quien tenemos que compararnos, sobre todo con Europa continental, yo diría que el grado de profesionalización y de internalización de las firmas españolas es totalmente aceptable. La verdad es que sí que vemos cada vez más que nuestros propios alumnos demandan, ¿no?, quizá por nuestro modelo académico, pero todavía encontramos algunos elementos que suponen una cierta resistencia. Has comentado, Antonio, lo importante que es de desarrollar la profesión, ¿no?, convertirse en un abogado. Y hay mucho debate respecto a la necesidad de reformar el examen de acceso a la abogacía, y a mí sí que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Vamos a ver, cuanta más educación tenga un profesional, mejor. Siempre se ha criticado que la universidad formaba bien en temas teóricos, pero que tenía poca capacidad para educar en los temas prácticos. Acabamos de hablar, y lo ha reconocido, que la propia universidad tiene que preocuparse de cuál va a ser el futuro de un abogado que estudia en esta universidad y por lo tanto tiene que hablar de la vida profesional, ¿no?
Y yo creo que ese es un poco el tema en el que tenemos todos que insistir, es decir, en que conozcan todas las posibilidades y todas las opciones, no solamente en España. Yo insisto que en estos momentos un abogado que ha salido de esta universidad, que es una universidad de prestigio, no solamente nacional, sino internacional, tiene que tener en cuenta que además de trabajar en España, puede trabajar en cualquier lugar del mundo sin la menor dificultad. Pero me refiero a todos los continentes, incluido el continente africano, en donde hay países admirables que están teniendo crecimientos económicos más importantes que los del resto del mundo. Es decir, estamos en un mundo para un joven fascinante y que tiene que tener esa mente abierta en todos los sentidos, pues para tomar decisiones, pues a lo mejor completamente nuevas y distintas a las que se están tomando. La verdad es que el reto de formar a los profesionales del futuro, a nuestros jóvenes, es apasionante. Estamos en un entorno en el que efectivamente tenemos que trabajar esos elementos globales, esa convivencia entre ciencia y letras, porque no quiero que se nos pase ese tema que hemos hablado además ya en varias ocasiones nosotros de esta división entre las ciencias y las letras, de la formación tanto científica como humanista que tendría que recibir no todo estudiante, todo profesional de alguna manera. Y en ese sentido probablemente nos ayudaría a establecer y a medir mejor si tenemos que establecer límites éticos y jurídicos a la investigación científica, un tema, por ejemplo, que ha salido también en la conversación anterior, que nos ayudaría también a abordar los problemas de una forma más holística. Me gustaría saber ahí, además, cuál es tu opinión y si nos puedes ayudar. Que una decana como tú de esta universidad acepte el principio de que la separación entre ciencias y letras es una separación equivocada desde hace mucho tiempo, ¿no? En el mundo anglosajón no hay separación entre ciencias y letras. Cada estudiante elige los temas que les interesa y pueden elegir entre historia o digitalización avanzada o nanociencia o neurociencia o inteligencia artificial o historia griega. Es decir, puede elegir lo que quiera. Y en España nos estamos preguntando continuamente, ¿es usted de ciencias o de letras? Esa pregunta tiene que desaparecer. Y por lo tanto, si tiene que desaparecer en la vida normal, también tiene que desaparecer en la universidad. E insisto, un abogado que salga sabiendo solamente pues, las nociones clásicas de derecho civil, procesal, laboral, y no sepa nada de derecho tecnológico, que existe, hay un derecho tecnológico y hay un derecho científico, pues es una persona que no tiene una educación completa, una educación sustancialmente válida, ¿no? Para la época a la que vamos. Especialmente ahora, porque hace 50 años ese no era el tema, ahora sí es el tema. El tema está en que, insisto, un abogado no puede estudiar solamente letras, tiene que estudiar también ciencias, pero no porque sea bonito, sino porque las ciencias influyen en la vida jurídica en todos los aspectos y en todas las formas, tanto en el ejercicio profesional como en la pérdida o en la recuperación de derechos que podrían ponerse en peligro como consecuencia de esos avances científicos y tecnológicos. Y además de conocimientos, cuando nosotros, ya sabes, pero además Antonio es doctor honoris causa de nuestra universidad y por tanto miembro del claustro de esta facultad y conoces bien que nuestro modelo va más allá de la formación en conocimientos, que por supuesto la adquisición de conocimientos se da por supuesta, sino también la formación de capacidades, de competencias y de valores. Si nos centramos en estos aspectos, ¿cuáles serían las capacidades que no podría no desarrollar un estudiante que va a ejercer la abogacía en el mundo en el que estamos? Por eso digo, en el mundo en el que estamos, que es del que hay que hablar, insisto, hace tiempo yo no diría estas mismas cosas, ¿no? Pero en el mundo en el que estamos, un chico joven tiene que aceptar que el conocimiento idiomático no es un tema también puramente estético, es un conocimiento vital. Para ser un buen abogado, pues tienes que tener mínimamente el conocimiento del inglés, que se ha convertido, lo queramos o no, en la lengua franca. A mí me hubiera encantado que hubiera Esperanto como fórmula de solución, sería maravilloso, lo digo en serio, que todo el mundo tuviera una lengua común, el Esperanto, y luego la propia lengua, y sería una forma de comunicarnos en el mundo. Pero está claro que en este mundo la lengua franca y el Esperanto actual es el inglés. Pues por lo tanto, mínimamente hay que saber inglés. Pero si además del inglés
aprende idiomas significativos como el chino o el japonés o el árabe, eso le dará una capacidad de acción y una amplitud de miras realmente muy importante. Por lo tanto, el conocimiento idiomático, insisto, no es un problema puramente estético, es un problema profundo que puede ejercer de una manera decisiva y muy rentable en la carrera de un profesional. Y el segundo tema que tiene que tener en cuenta un abogado en estos momentos es que, en efecto, el tema de la globalización es una realidad y que estamos metidos y cada vez más metidos en el tema. Y que, por tanto, el intentar desentenderse del mundo, el intentar centrarse sola y exclusivamente en este mundo, no es así. En el mundo hay sistemas jurídicos distintos. Está el sistema europeo, que es la codificación, está el sistema americano, que es el anglosajón, el common law, y luego está el sistema islámico, que es un sistema basado en un código jurídico religioso, y todos ellos hay que conocerlos para entender un poco esta realidad, ¿no? Y es lo que les pido, que tengan ese tipo de mentalidad, ¿no? Porque no es que eso vale para todo, es decir, no vale solamente para poder presumir de que yo conozco el mundo árabe o el mundo chino o el mundo japonés, es que le vale para entender mejor los problemas, sabiendo que hay siempre opciones distintas y versiones distintas del conocimiento. A lo largo de la conversación pues han surgido, yo creo que sobre todo, recomendaciones para los jóvenes que hoy se están formando. Pero a mí me gustaría también que diéramos algunas recomendaciones a los que ya no son tan jóvenes y que sin embargo sí que están participando de forma activa tanto en la formación como en el desarrollo profesional de estos jóvenes. Esta mañana hablábamos de que todos tenemos que acostumbrarnos a vivir en incertidumbre, con incertidumbre. ¿Qué les dirías a los CEOs, a los partners, a los socios de estas firmas que contratan a estos alumnos? Y también, ¿qué le dirías al profesor, al docente que hoy tiene que formar a estos jóvenes? Había una frase de Ortega que a mí siempre me ha encantado, que le decía a los profesores: los profesores tienen que enseñar lo que saben y también decir lo que no saben. Y esa frase siempre me ha dejado un regusto muy positivo. Y lo que yo digo ahora a la gente que enseña y también a las personas que reciben la enseñanza es que vamos a vivir tiempos de incertidumbre y que nos pagan para vivir tiempos de incertidumbre y que no podemos eliminar la incertidumbre de nuestras vidas. Pues estamos viviendo en estos momentos 4 revoluciones simultáneas: la revolución sociológica, incluida el feminismo, una revolución cultural, hay nuevos valores en el concepto de la vida, estamos en una revolución tecnológica y en una revolución política, en el tema del populismo y tal. Son muchas revoluciones al mismo tiempo y por lo tanto el grado de seguridad sobre lo que puede pasar en 3 meses es increíble. Si nos diéramos cuenta de lo que ha pasado en los últimos 3 meses, nos daríamos cuenta de que lo que yo he dicho, por ejemplo, esta mañana en el diálogo que hemos tenido, ya no lo podría decir. Es decir, yo no podría decir lo que dije hace 3 meses, porque se han producido tantos cambios en 3 meses que tienes que adaptar tu pensamiento. Pues lo que hay que hacer con la incertidumbre y con la duda es, primero, aceptarla. Segundo, convivir con ella. Se puede convivir con la incertidumbre y con la duda. No es necesario poseer toda la verdad. No es necesario tener convencimientos dogmáticos. Se pueden tener convencimientos flexibles. Incluso se está hablando ahora, como sabes, de un derecho dúctil. Es una palabra peligrosa y es un concepto peligroso, pero estamos hablando de este tipo de temas y yo creo que con ese tipo de temas se puede convivir perfectamente y se puede hacer. Recordaba la frase de Eclesiastés, que a mí me parece siempre un libro casi de autoayuda, ¿no? En donde habla, aunque la vida no sea predecible, tú siempre tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pues eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y no tener miedo, que no pasa nada, que sabremos adaptarnos perfectamente. Lo hemos hecho hasta ahora de una manera admirable y lo seguiremos haciendo. De hecho, esta mañana decías, ¿no?, que el ser humano al final siempre se adapta a todas las transformaciones. Y de hecho, hemos hablado esta mañana y también de alguna manera tendemos a ver qué les falta a nuestros jóvenes, que nos preocupa, nos da miedo, ¿no?, estos cambios. A mí me gustaría que hiciéramos al revés, que recuperes o que de alguna manera tú, que además estás cerca nuestro y conoces a nuestros estudiantes, ¿qué tenemos que aprender de ellos?
Pues tenemos que aprender de ellos, en mi opinión, que son en su conjunto más empáticos. Son gente que están más acostumbrados al diálogo y a la civilidad, creo. Habrá jóvenes que no lo sean así, pero en general yo creo que son más abiertos. Segundo, tienen más experiencia internacional que la que teníamos nosotros. No sé en tu caso, yo en mi caso tardé muchísimo en tener experiencia internacional. Y eso que tuve el privilegio de tener una madre americana, lo cual inevitablemente te conecta con el mundo americano, ¿no? Y eso les da un valor tremendo. Tercero, tiene otra potencia tremenda, que es que muchos de ellos son nativos digitales. Y claro, el ser nativo digital en esta época es un valor realmente decisivo. Porque yo puedo presumir de que conozco cómo manejar un computador o un teléfono, pero no soy nativo digital. No tengo la naturalidad que tienen ellos para englobarse en un mundo que va a ser decisivo. Por lo tanto, tienen que tener eso, ¿no? Y esas son sus principales potencias. Ahora, lo que también tendrán que aprender es que eso de ser joven es un activo relativo. Se pasa, es cuestión de tiempo. Pero que no presuman mucho de juventud, que no se trata de presumir mucho de juventud, ¿no? Y que en cambio reafirmen esos valores. Por ejemplo, el tema de la empatía es muy importante. Cara al futuro, la gente quiere empatía. Y por fin, y eso sí que lo reitero y lo repito permanentemente, tienen que mejorar su nivel ético permanentemente. Ser ético no es un tema fácil, es complicado, realmente es complicado. Hay que saber qué es ser ético y entender cómo ser ético y entender cómo se puede ayudar a los demás. Pero el que una persona sea ética, yo nunca lo conecto con valores de sacrificio o religiosos o morales. Lo conecto que en el sentido de decir a los jóvenes, si eres ético, primero, vas a ser sostenible, tu capacidad va a ser sostenible. Segundo, vas a ser rentable. Es decir, una persona ética es la persona que busca en estos momentos la humanidad. Y tercero, vas a ser más feliz. Y el tema de la felicidad no es una broma. Una persona que se comporta éticamente es feliz. Y una persona que no se comporta éticamente no es feliz. Puede tener más dinero o puede presumir otras cosas, pero no es feliz. Una persona que daña a los demás, esas personas tóxicas, el tema del bullying, el tema del acoso escolar o del acoso, que imagino que en la universidad también habrá acoso de algún tipo, ¿no? Esas personas se pueden divertir con los temas, pero no son felices. Y por lo tanto, el conectar la ética con valores positivos, hay que recordarles que es la única salida cara al futuro. Necesitamos gente ética, ya de corrupción hemos tenido muchísimo, necesitamos gente ética. La verdad es que, Antonio, podríamos, hablar durante horas. Ya sabes que te agradecemos enormemente todo lo que nos ayudas a nosotros, a los que de alguna forma somos responsables de desarrollar los programas formativos y de decidir qué es lo que va a pasar en el aula y cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes y también a los propios estudiantes, porque el que estés tan cerca siempre es un motivo de inspiración y nos ayudas mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por acompañarnos siempre y seguiremos hablando, porque cada vez que hablamos yo me voy con más temas que se van abriendo que los que soy capaz de cerrar. Pues tú lo sabes, te lo he dicho 1000 veces y es verdad, lo que yo presumo de mi doctorado honoris causa de la Universidad Europea, para mí es un privilegio. Y este ambiente universitario es una maravilla. Y aquí hay un ambiente realmente muy rico, a mí me encanta, muy alegre, muy joven, muy optimista, de modo que el beneficio es mío, de verdad. Muchísimas gracias, un placer. Estupendo, y hasta pronto. Hasta pronto.